¿Sí? Muy bien. Entonces, continuamos. Amenorreas. Aquí. Esta pregunta, chicos, ¿cuál sería la alternativa aquí en esta pregunta? Muy bien, a ver, ¿qué dicen? A ver. Tenemos una mujer de 21 años. Acude por amenorrea. Ojo que no me especifican si es amenorrea primaria o amenorrea secundaria. Poco sangrado vaginal y dolor abdominal. Poco sangrado vaginal y dolor abdominal. Al examen, una presión normal, frecuencia cardíaca, bueno, la diastólica no está tan normal. La frecuencia cardíaca, media taquicárdica, temperatura corporal normal, y en el abdomen muy sensible con rebote, signos de rebote en cuadrante bajo izquierdo. Tacto vaginal, una masa anexial izquierda dolorosa de 4 centímetros. Tiene un tumor en el anexo izquierdo, ¿no? Entiéndase por anexo del ovario izquierdo, de unos 4 centímetros, muy doloroso. Y tiene un hematocrito de 32, más o menos esto es una anemia leve. ¿Cuál es la conducta a seguir? Observación, tratamiento con estrógenos. El hecho de que tenga sangrado y esté entrando a una taquicardia con cierta hipotensión y tenga una masa anexial izquierda al tacto vaginal, podría pensar en que se trate probablemente de un cuerpo lúteo hemorrágico, ¿no? Que es frecuente, ¿no?, en mujeres jóvenes, y que es lo que le puede estar descompensando y le puede estar produciendo la taquicardia, ¿sí? Esta masa anexial dolorosa que puede estar produciéndose una hemorragia dentro de este cuerpo lúteo, ¿no? Una mujer que probablemente ya esté sangrando, porque aquí me habla de un sangrado vaginal, que tranquilamente puede ser su menstruación, ¿no? Y que esté cruzando con un cuerpo lúteo hemorrágico. Acá la alternativa sería la indicación quirúrgica. Obviamente ningún tratamiento estrogénico, ¿no?, te podría solucionar el problema de esta masa anexial izquierda dolorosa de 4 centímetros. Bien, amenorrea. ¿Cuál es la causa más frecuente de amenorrea en general? Es la gestación. Es la causa más frecuente de amenorrea en general. Ahora, la amenorrea primaria se define como una mujer que llega a los 14 años, ¿sí?, sin caracteres sexuales y que no ve menstruación. O mujer que tiene 16 años con caracteres sexuales secundarios y que no ve menstruación, ¿sí? O sea, pacientes que nunca han visto menstruación. La amenorrea secundaria es que una paciente que ya tuvo menstruación previamente, ¿sí? Y que después de 3 meses que no ve periodo menstrual, ¿sí? Entonces, esa es más o menos la diferencia entre una amenorrea secundaria y una amenorrea primaria. A ver, embarazo ectópico, ¿cómo se podría descartar el embarazo ectópico en ese caso clínico? Bien. En ese caso clínico, ¿habría probabilidad de que la mujer esté embarazada con los datos que me han dado? Vamos a analizarlo. ¿Ustedes creen que esa paciente tenga alguna posibilidad de estar embarazada con los datos que te han dado ahí? Bueno, te dicen amenorrea, ¿no? La cosa más frecuente de la amenorrea es embarazo. Pero ojo que me hablan de una masa anexial dolorosa, entonces el doctor piensa que podría ser un ectópico. Claro, ya, muy bien. Que podría ser un ectópico, me hablan de pérdida de sangre, que también es probable un embarazo ectópico, sobre todo cuando se revienta. Bueno, entonces si yo quisiera descartar, obviamente el primero, ¿cuál sería la hormona que tengo que usar? Es la beta-HCG, ¿sí? Es lo primero. Segundo, mediante una ecografía transvaginal, también se podría evidenciar el saco gestacional ubicado en la trompa uterina. Recuerden que el embarazo ectópico más frecuente es a nivel ampular, ¿no? Entonces a ese nivel se vería la implantación, ¿sí? Entonces serían los dos exámenes que básicamente yo pediría para poder descartar que se trate de un embarazo ectópico. Muy bien. La digenesia, esta es una clasificación que se encuentra en los libros de las causas de amenorrea. Las causas de amenorrea primaria, ¿sí? Hay una clasificación más práctica de las amenorreas primarias, ¿sí? Las causas más frecuentes de amenorrea primaria son las disgenesias gonadales. Entiéndase por disgenesia gonadal el crecimiento anómalo del ovario, o que el ovario es reemplazado por cintillas fibrosas, ¿sí? Es una disgenesia gonadal. Y la disgenesia gonadal más frecuente viene a ser el síndrome de Turner. ¿Sí? Síndrome de Turner, 45, el cariotipo 45X o 46XX. ¿Sí? Este es el síndrome de Turner. Esta es la disgenesia más frecuente en la amenorrea primaria, síndrome de Turner. ¿Sí? ¿Qué tiene de característico? Que tiene malformaciones. ¿Sí? ¿Y cuál es la alteración física más frecuente que yo encuentro en el síndrome de Turner? Es la talla baja, casi en el 100%. Pero también puedo tener pteridium coli, cubitus valgus, coartación de la aorta, malformaciones renales, ¿sí? En la vía intrauterina, en el síndrome de Turner, ¿qué es lo característico? El higroma quístico,
que se puede detectar en la ecografía transvaginal, ¿sí? Recuerden que el síndrome de Turner es causa también de aborto en el primer trimestre. Entonces, todas estas son características de la disgenesia gonadal más frecuente, que es el síndrome de Turner. ¿Bien? Pero no es la única disgenesia gonadal. ¿Cuál es la segunda causa de amenorrea primaria? Es el síndrome el famoso síndrome de Rokitansky, es la segunda causa de disgenesia gonadal, ¿sí? Y la tercera causa es la disgenesia gonadal o síndrome de Morris. Bueno, entonces vamos a ver más adelante sobre esos temas. Ahora vamos a seguir viendo las disgenesias gonadales. Aparte del síndrome de Turner, tenemos el famoso disgenesia gonadal pura, o también llamado síndrome de Sawyer. El síndrome de Sawyer, que también cursa con disgenesia gonadal, los ovarios están reemplazados por cintillas fibrosas, ¿sí? Este síndrome de Sawyer tiene como una de sus características, tiene fenotipo femenino, fenotípicamente es femenino, ¿sí? Pero este síndrome en especial tiene un cierto riesgo para un tipo de cáncer de ovario. ¿Para qué tipo de cáncer de ovario? Para el gonadoblastoma. El gonadoblastoma, que es un cáncer de ovario, que tiene un componente germinal y también tiene un componente estromal. Entonces, el gonadoblastoma, síndrome de Sawyer. Luego tenemos el síndrome de Morris. El síndrome de Morris tiene un fenotipo masculino, pero aquí hay una insensibilidad a los andrógenos por una alteración de los receptores intranucleares a la testosterona. O sea, no es que en el síndrome de Morris el paciente no produzca testosterona, sí la produce, sino que los receptores intranucleares están alterados, por lo tanto no hay una buena receptabilidad de estos andrógenos. Por lo tanto, tiene cariotipo masculino, pero el fenotipo es femenino, ¿no? El síndrome de Morris. Y el síndrome de Morris tiene también cierta afinidad por un tipo de tumor, ¿no? ¿Y cuál es ese tumor? Es el disgerminoma. Entonces, gonadoblastoma es el síndrome de Sawyer, mientras que disgerminoma es el síndrome de Morris. ¿Muy bien? Entonces, esos son causas de amenorrea primaria. También tenemos el síndrome de Mallory-Rokitansky, el cual cursa, es la segunda causa de amenorrea primaria. Va a cursar el síndrome de Rokitansky, cursa con agenesia de los conductos mullerianos, agenesia mulleriana. Por lo tanto, puede haber una agenesia uterina o hipoplasia uterina y de la vagina. Entonces, característico del síndrome de Rokitansky, que va a haber una agenesia uterina y de la vagina, sobre todo el tercio superior, pero con ovarios funcionantes. Ovarios funcionantes. Entonces, este síndrome de Rokitansky va a tener un cariotipo femenino. Un fenotipo también femenino. La alteración va a ser a nivel estructural por la agenesia de los conductos mullerianos y la alteración en la formación del útero y vagina. Este síndrome de Rokitansky también se suele acompañar con otro tipo de malformaciones. ¿A qué nivel? Malformaciones a nivel génito-urinario, como la agenesia renal ipsilateral, génito-urinario. Muy bien. Entonces, mientras el ovario no responde al estímulo del FSH, se va a producir una elevación del FSH. Entonces, aquí tenemos un cuadrito de la historia clínica y el examen físico que se tiene que hacer en una paciente que está cursando con una amenorrea. Bien, entonces, la paciente viene por una amenorrea. ¿Cuáles son los pasos a seguir en el estudio? Primero, observar si existen caracteres sexuales secundarios presentes, ¿no? El vello púbico, crecimiento en la mama. Muy bien. Si hay caracteres sexuales secundarios, procedo a una ecografía del útero. Si el útero está ausente, no se evidencia útero, le pido un cariotipo. Si da cariotipo para masculino, estamos ante un hombre con caracteres sexuales femeninos, hablamos del síndrome de Morris o insensibilidad a los andrógenos. Pero si el cariotipo es femenino, en una mujer fenotipo femenino, pero con útero ausente, podemos estar ante una agenesia mulleriana o llamado síndrome de Rokitansky, y aquí síndrome de Morris. Bien, si el útero está presente, entonces debo suponer que hay una obstrucción del sangrado. O sea, toda la sangre se está acumulando dentro. Entonces aquí debo pensar en algo anatómico. Un examen de las partes genitales externas me podría llevar a encontrar un himen perforado o un septum vaginal. Por lo tanto, aquí la vaginoscopía nos podría ayudar para el diagnóstico. Pero ¿qué pasa si no tiene caracteres sexuales presentes?
Ahí comienzo por examen hormonal, comienzo a dosar la LH y la FSH. Si la LH y la FSH están bajas, es porque el problema es a nivel central. Puede estar entre un hipogonadismo hipogonadotrópico, que es una causa central también de amenorrea, sobre todo amenorrea secundaria de tipo funcional, sobre todo en pacientes sometidos a estrés o actividad física extenuante. Pero si la FSH está más bien elevado, recuerden que se eleva cuando el ovario no responde. Entonces puede estar entre un hipogonadismo hipergonadotrópico. Le pido el cariotipo. Si es un 45XO, estoy ante una disgenesia gonadal, síndrome de Turner. Si es un 46X, ¿no? Hacia masculino, perdón, hacia femenino, una agenesia gonadal o una disgenesia gonadal pura o síndrome de Sayre. Bien. Y bien, bueno, un cuadrito importante viendo algunas características fundamentales en cuanto a si se eleva o disminuye estas hormonas. Recuerden que la prolactina elevada bloquea la GnRH a nivel hipotalámico, produciendo una disminución de la LH y FSH, por lo tanto, no hay periodos menstruales. Una causa importante es el prolactinoma. A nivel anatómico, podemos encontrar estructuras que obstruyen el desfogue del sangrado de la descamación uterina, como por ejemplo el síndrome de Asherman. Esto sobre todo en mujeres sometidas a legrado uterino por aborto incompleto. Síndrome de Asherman o sinequias uterinas. Estados hiperandrogénicos, como causa de la amenorrea, los tumores de ovario, las hiperplasias adrenales congénitas, ¿no? La disminución de la FSH, por ejemplo, el hipogonadismo hipogonadotrópico, la disminución de peso, la anorexia, la anovulación crónica, el hipotiroidismo, síndrome de Cushing, tumor pituitario, la silla turca, síndrome de Sheehan, que es el infarto de la hipófisis, cursan con disminución de los valores de la FSH. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cómo es el protocolo ante una amenorrea secundaria? Ya no de tipo primaria, sino una amenorrea de tipo secundaria. Es la siguiente. Así es. Primero es la causa síndrome de Turner y segundo es el síndrome de Rokitansky. Sí. Muy bien. Entonces, chicos, aquí, como mencionamos bien en la primera diapositiva, la causa más frecuente de amenorrea es la gestación. Por lo tanto, lo primero que yo debo de dosar es la beta-HCG, prueba de embarazo. Si me sale positiva, ya tengo mi diagnóstico, gestación. Muy bien. Si sale negativa, yo debo pensar que de repente la paciente tiene hiperprolactinemia o tiene problema de tiroides, por lo tanto voy a dosar la TSH y la prolactina. Si están alterados, estoy ante un hiperprolactinoma o un o hipotiroidismo. Pero si me salen normales, tengo que seguir estudiando. Entonces, aquí yo voy a realizar el test de la progesterona. Le administro a la paciente progesterona, ¿no? Por 10 días, y posteriormente al cese de la toma de la progesterona se tiene que producir la menstruación. Si esto se produce con la ingesta de progesterona, yo debo suponer que la anovulación se debe, o la menorrea se debe a ciclos anovulatorios. A ciclos anovulatorios. Quiere decir, ciclos en el cual solamente ha habido un estímulo estrogénico y no ha habido un estímulo de la progesterona. Pero si a pesar de haberle dado progesterona no regla, ya no solamente voy a administrar progesterona, sino también estrógenos. O sea, simulo todo un ciclo completo menstrual. Y si con esto, a pesar de administrarle estrógenos y progesterona, no se ve menstruación, ya debo pensar que esto se puede ver a una alteración estructural a nivel genital. Muy bien. Entonces, si la paciente regla, se produce la menstruación con estas dos hormonas, debo pensar que la alteración debe estar a nivel hipofisiario. Por lo tanto, a nivel de la FSH y LH debo de medir. Si estos niveles están altos, el problema es ovárico. El ovárico no responde, por eso que el FSH se dispara. Pero si la FSH y LH son bajas, yo hago la prueba de la GnRH, administrando a la paciente la GnRH, si sube la FSH administrándole a la paciente la GnRH, debo pensar que la alteración es hipotalámica. Pero si a pesar de administrar GnRH no sube la FSH, la alteración es a nivel hipofisiario. Entonces, básicamente, chicos, es así el esquema de trabajo ante una amenorrea de tipo secundario. Muy bien. Bueno, estos son los esquemitas de tratamiento que se da en la administración de progesterona, ¿no? Esto no es muy importante que sepan, ¿sí? Pero acá se lo dejo como un cuadrito para que lo repasen. Muy bien, ¿alguna duda, chicos, de amenorrea? ¿Alguna preguntita? Sí, la amenorrea primaria sería la primera causa de disgenesia gonadal, síndrome de Turner. Segunda causa, síndrome de Rokitansky, que es una alteración mulleriana. Y como tercero, el síndrome de Morris o insensibilidad a los andrógenos. Amenorrea secundaria, el embarazo y la causa funcional, ¿no? Anorexia nerviosa, estrés, ejercicio físico extenuante, ¿no? El famoso hipogonadismo hipogonadotrópico. Muy bien.
Ahora hablemos de uno de los temas que también tiene cierta frecuencia en los exámenes, no es de los más frecuentes, pero sí tiende a ser uno de los temas que se suele preguntar con cierta frecuencia. Muy bien. Claro, una Soledad Quispe. Doctora, causa de una menorrea en una persona deportista o competidora fitness. Liberación de, a ver, una paciente fitness. Se elevan ciertas sustancias en una mujer con ese nivel de competición, ¿no? Puede ser la corticotropina, la prolactina, los cuales actúan a nivel hipotalámico, inhibiendo la GnRH. Pues es una amenorrea de tipo funcional, un hipogonadismo hipogonadotrópico. Muy bien, sí, también la disminución de peso también causa